Hola, llevo un rato hablando y no me estaban escuchando. Estaba en mute. Sí, profe, no estamos escuchando. Ay, tan inspirado que estaba. Súper inspirado. Ok, vamos a comenzar otra vez. Este, Comenzamos hablando de las ondas electromagnéticas. Una onda electromagnética es simplemente un campo eléctrico y un campo magnético variante en el tiempo que se desplazan en una dirección. Entonces, vea qué interesante. eh, una onda electromagnética es simplemente un campo eléctrico y un campo magnético, acoplados que se pueden mover a través de un medio o a través del vacío. Una característica distintiva de las ondas electromagnéticas es que éstas pueden mover a través del vacío. Es por eso que utilizamos las ondas electromagnéticas con nosotros, me refiero al ser humano, para comunicarnos con sondas espaciales o satélites. Las ondas electromagnéticas son capaces de desplazarse a través del espacio aunque no haya un medio o material. Eso lo diferencia de las ondas sónicas. Recordemos que las ondas sónicas siempre quieren de un medio de propagación. No así las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas se pueden desplazar en el vacío. Ahora bien, nosotros utilizamos generalmente un dispositivo al cual llamamos antena para eh, emitir y recibir ondas electromagnéticas. Entonces, lo que hacemos usualmente para generar una onda electromagnética es, es, es enviar una corriente a través de un material metálico. Ese material metálico se llama antena y la antena genera, eh, genera un campo eléctrico autosostenido que a su vez genera un campo magnético y a ese acople entre campo magnético y campo eléctrico le llamamos onda electromagnética. Aquí tengo una pequeña antena aquí en mi oficina. Voy a mostrarles la antena. Este es el aparato o dispositivo que utilizamos para enviar una onda electromagnética al espacio. Si quieren les comento un poco las partes de una antena. Eh, digamos, esto que tenemos acá es una antena y las partes activas, es decir, las partes a través de las cuales pasa una corriente, son estas dos que tengo agarradas. Entonces, estas son las partes activas. Y aquí, digamos, en la parte de atrás, lo que hacemos es que conectamos un positivo y un negativo. El circuito quedaría abierto. Y enviamos por acá una señal eléctrica. Esa señal eléctrica va a generar un campo eléctrico que a su vez genera un campo magnético acoplado y eso es justamente una onda electromagnética. Les insisto, únicamente los elementos activos son estos dos que tengo agarrados. Los demás elementos no son activos, son pasivos, no están energizados y se utilizan para amplificar y direccionar la onda electromagnética. Entonces, vea qué interesante, aquí tenemos estos elementos chiquititos que tenemos acá. Estos que tenemos acá son pasivos, no están energizados y se utilizan para amplificar y redireccionar la onda electromagnética. Y este otro elemento que está aquí atrás se utiliza también con el mismo fin. A este tipo de antena, que consiste únicamente en dos tubos metálicos, se denomina antena dipolo. Es una configuración bastante sencilla
bastante básica. Y el dipolo junto con los elementos pasivos forman una antena. De hecho, yo la compré me costó 7,000 colones. La compré para explicar esta pequeña parte de la clase. Ok, sigamos hablando. A continuación vamos a hablar de un concepto muy importante en lo que respecta a las ondas electromagnéticas, denominado corriente de desplazamiento. Y bueno, la corriente de desplazamiento surge cada vez que tenemos un campo eléctrico variable en el tiempo. Entonces, ahí donde tengamos un campo eléctrico variable en el tiempo, vamos a tener lo que se denomina una corriente de desplazamiento. Entonces, vea qué interesante. Nosotros hemos definido la corriente de desplazamiento como la derivada del flujo eléctrico con respecto al tiempo multiplicado por una constante. Ahora bien, otro concepto importante y relevante es el vector de Poynting. Nótese que yo estuve un buen rato hablando del campo magnético y el campo eléctrico que constituyen la onda electromagnética. Bueno, existe el vector de Poynting que me da la dirección de la onda electromagnética. Nótese que la dirección de la onda electromagnética siempre es perpendicular al campo magnético y al campo magnético y al campo eléctrico. Entonces, lo que distingue y la característica más importante del vector de Poynting es que me da la dirección de propagación de la onda electromagnética. Entonces, retomando eso un poco, vamos a ver si tengo una... Entonces, como les venía diciendo, llevo un rato ya hablando de la onda electromagnética y les comenté que una onda electromagnética no es nada más que un campo magnético y un campo eléctrico. Entonces aquí tenemos, digamos, una visualización gráfica de una onda electromagnética. Aquí tenemos el campo eléctrico y perpendicular al campo eléctrico tenemos el campo magnético. Y nótese que la onda electromagnética se mueve en una dirección que es tanto perpendicular al campo eléctrico como al campo magnético. Esta dirección está dada por el vector de Poynting. Entonces, si a ustedes se les pregunta por la dirección de una onda electromagnética, bueno, la dirección de una onda electromagnética se puede obtener a partir del vector de Poynting. Ahora bien, el vector de Poynting también nos da una información adicional. Nos habla de la rapidez de flujo de energía o de la potencia de la onda electromagnética. Entonces, el vector de Poynting nos da dos cosas: la dirección de propagación y es una medida de la potencia de la onda electromagnética. Es por eso que es bastante relevante. Repito, el vector de Poynting nos da dos tipos de información:
La primera es la dirección de propagación de la onda y la segunda es que constituye una medida de la potencia de esa onda electromagnética. Y bueno, como ya les comenté, si por aquí tenemos, por ejemplo, el campo eléctrico y por aquí el campo magnético, el vector de Poynting va a ser perpendicular a ambos vectores, tanto el campo eléctrico como el campo magnético. De esta forma, el vector de Poynting siempre me da la dirección de propagación de la onda. Y adicionalmente, el vector de Poynting es una medida del flujo de energía asociado a esa onda electromagnética. Entonces, si a ustedes se les pregunta por la dirección de propagación o la razón de flujo o medida de flujo o la potencia de una onda electromagnética, le están preguntando por el vector de Poynting. Esto nos lleva a dos ecuaciones, a un conjunto de ecuaciones que se llaman ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de ecuaciones que representan una de las formas más elegantes y concisas de establecer los fundamentos de la electricidad y el magnetismo. Entonces, básicamente en unas cuantas ecuaciones, que son cortitas, se está escribiendo el comportamiento de todos los campos eléctricos y magnéticos. O lo que es lo mismo son los fundamentos del electromagnetismo. Entonces, vea qué interesante. Podríamos decir que las ecuaciones de Maxwell son como un conjunto de ecuaciones de integrales y derivadas vectoriales que nos hablan de cómo el universo funciona. Entonces ahí radica mucha de la belleza de estas ecuaciones, que nos hablan de cómo funciona el universo. Vamos a ver las cuatro ecuaciones de Maxwell en su forma más compacta. Y bueno, una cosa que resulta bastante interesante es que las ecuaciones de Maxwell muestran una simetría notable, digamos, para el campo eléctrico y campo magnético las ecuaciones son muy parecidas. Entonces existe una simetría bastante importante entre la electricidad y el magnetismo. Como esta simetría es tan fuerte, se concluye, digamos, que son parte del mismo fenómeno, al cual llamamos electromagnetismo. Recordemos, como ya les mencioné, son cuatro ecuaciones de Maxwell y vamos a ver la primera. La primera ecuación de Maxwell se denomina ley de Gauss para el campo eléctrico, que fue una ecuación que vimos ya hace varias semanas, y nos dice que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual o directamente proporcional más bien a la carga encerrada. Entonces, aquí interesante, la primera ecuación de Maxwell es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Esta ecuación, bueno, la vimos y la detallamos bastante en una clase anterior. Es una integral de superficie cerrada. Entonces, la integral de superficie cerrada del campo eléctrico dice que esta integral es nada más y nada menos que una constante multiplicada por la carga encerrada por esta superficie. Entonces, ley de Gauss para el campo eléctrico. La primera ecuación de Maxwell.
La segunda ecuación que vamos a ver se denomina ley de Gauss para el campo magnético. Esta ecuación ya la vimos y dijimos que muestra una propiedad muy interesante acerca de cómo funciona el universo. Nótese que nos dice que siempre en una superficie cerrada el flujo magnético, eso que tenemos aquí a la izquierda, el flujo magnético, es cero. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que en la naturaleza no existen lo que se denominan monopolos magnéticos, es decir, cuando tenemos un imán, tenemos un polo norte y un polo sur, pero siempre tenemos el polo norte y el polo sur. Y venimos y partimos el imán a la mitad, igual quedamos con el polo norte y el polo sur. Entonces, nótese cómo si nosotros tomamos ese imán permanente, que es una fuente de campo magnético, y lo encerramos dentro de una superficie, la cantidad de líneas de campo magnético que salen y entran, siempre sumada, siempre es cero. Y claro, ¿verdad? Esto significa que los monopolos magnéticos no existen. Aquí podemos ver un ejemplo. Aquí tenemos un imán permanente, que es una fuente de campo magnético. Tiene un polo norte y un polo sur. El polo norte genera una línea de campo magnético hacia afuera y el polo sur genera una línea de campo magnético hacia adentro. Siempre un imán produce un campo magnético que tiene un polo norte y un polo sur. Como resultado de eso, siempre va a haber una línea que sale y una que entra. Por lo tanto, esa integral siempre va a ser cero. La única posibilidad de que esto no ocurra es que podamos aislar el polo norte, digamos, o el polo sur, y únicamente tengamos líneas que salen o líneas que entran. Sin embargo, hasta donde se sabe, nunca se ha encontrado un monopolo magnético. Y esto es bastante decir, ¿verdad? Esta ecuación nos dice que la ciencia hasta el día de hoy no ha encontrado monopolos magnéticos. De hecho, nosotros podemos tomar un imán, partirlo n veces y llevarlo hasta una escala atómica y nos vamos a topar con que el átomo tiene un polo norte y un polo sur. Entonces, los monopolos no existen. Tenemos también la tercera ecuación de Maxwell, que es nada más y nada menos que la ley de Faraday. Recuerden que la ley de Faraday es lo que fundamenta, es el fundamento teórico de los motores eléctricos. Y nos dicen que un flujo magnético variable en el tiempo genera una fuente electromotriz o una tensión eléctrica. Y también nos dice que una tensión eléctrica puede generar un flujo magnético. Entonces, la ley de Faraday es una ley bastante sencilla. Es simplemente que un flujo magnético variable en el tiempo genera una fuerza electromotriz. Si observamos la ecuación a la izquierda, lo que tenemos es básicamente lo que nosotros llamamos tensión eléctrica. Esta es la ecuación del voltaje eléctrico. Y a la derecha tenemos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un flujo magnético variable en el tiempo, vamos a tener una fuerza electromotriz. Es decir, una tensión eléctrica. Por último, tenemos la forma generalizada de la ley de Ampère. La fórmula generalizada, digamos, de la ley de Ampère consiste en una integral cerrada de línea. Esto es una integral de línea. Y nos dice que esta integral cerrada de línea es igual a la corriente más una derivada del flujo eléctrico. Nótese que si nosotros asumimos que no tenemos campos eléctricos variables en el tiempo, la ecuación queda como la ley de Ampère que ya vimos en unas clases anteriores. Entonces, nótese cómo tenemos 4 ecuaciones de Maxwell. Ley de Gauss para el campo eléctrico, ley de Gauss para el campo magnético,
ley de Faraday y ley de Ampere. Nótese que la ley de Gauss, tanto para el campo eléctrico como el campo magnético, son integrales de superficie. Y la ley de Faraday y la ley de Ampere son integrales de línea. Hagamos un receso de unos 10 minutos porque ocupo ir al baño. Ya volvemos. Ok, sigamos adelante con la clase. A continuación vamos a hablar del tema de ondas electromagnéticas planas. Bueno, nosotros podríamos pensar en muchos tipos de ondas electromagnéticas, pero la que nos va a interesar, por lo menos en este capítulo, es lo que se denominan ondas electromagnéticas planas, que son las ondas electromagnéticas más simples que podemos generar. Entonces, en este tipo de ondas electromagnéticas, que fue, digamos, que corresponden también al otro gráfico que vimos hace un momento, el campo eléctrico se mueve digamos, en un plano, siempre en el mismo plano, y el campo magnético siempre se mueve en el mismo plano. Eso lo podemos observar en esta imagen. Nótese que el campo magnético se mueve, digamos, en el plano XZ y el campo eléctrico en el plano XY. Si nosotros tomamos este tipo de onda electromagnética y le aplicamos las ecuaciones de Maxwell, obtenemos unas ecuaciones que nos van a servir para caracterizar este tipo de comportamiento. Y son estas dos ecuaciones que tenemos acá. Nótese que esta ecuación me permite a mí determinar la magnitud del campo eléctrico y el campo magnético. Nótese que tenemos una amplitud y tenemos una función coseno que le solemos llamar que es una función senoidal. Y las magnitudes del campo eléctrico y el campo magnético se relacionan a través de esta ecuación. Entonces, esta ecuación de acá nos va a permitir relacionar tanto las amplitudes como cualquier valor del campo magnético y el campo eléctrico. Y bueno, tenemos una ecuación adicional que nos dice que la razón entre omega y k es igual a c, que es la rapidez de la onda electromagnética. Entonces, tenemos básicamente cuatro ecuaciones que nos van a permitir, digamos, entender lo que es una onda electromagnética plana. Estas dos ecuaciones, esta ecuación y esta última, 3324, que muestra la relación entre las magnitudes del campo eléctrico y el campo magnético. Por último, nos va a interesar bastante lo que es la energía transportada por una onda electromagnética. Nosotros vimos el vector de Poynting y dijimos que el vector de Poynting tenía dos características. Primero, nos da la dirección de propagación de la onda electromagnética y la segunda es una medida de la potencia de la energía que contiene una onda electromagnética. En el caso particular de que el campo eléctrico y el campo magnético sean perpendiculares entre sí, y ese suele ser el caso, obtenemos esta ecuación para la magnitud del vector de Poynting. De esta forma, nosotros podríamos calcular la magnitud del valor promedio del vector de Poynting.
Y bueno, lo obtenemos al combinar, digamos, combinamos esta ecuación que tenemos acá. Vamos a ver, tenemos esta ecuación y vamos a combinarlas con las otras ecuaciones que teníamos anteriormente, esta ecuación. Y de esa forma podemos obtener lo que se denomina intensidad de la onda, que es el valor promedio del vector de Poynting. Y a partir de ahí podemos determinar lo que son las expresiones para la energía por unidad de volumen, o lo que se denomina densidad de energía, que las calculamos con estas dos ecuaciones. Y bueno, la densidad de energía instantánea total es la suma de ambas energías, tanto la asociada al campo eléctrico como la asociada al campo magnético. Si hacemos esa suma, obtenemos esta ecuación. Bueno, obtenemos dos ecuaciones, una que podemos utilizar con la magnitud del campo eléctrico y otra con la magnitud del campo magnético. De esta forma obtenemos también la densidad, la energía promedio por unidad de volumen, que es este conjunto de ecuaciones que tenemos acá. Y también podemos combinar tanto la ecuación de intensidad de onda como la energía por unidad de volumen para obtener esta relación que tenemos acá. Entonces, vea qué interesante. Ya vimos que una onda electromagnética tiene dirección y tiene energía. Entonces, cuando esa energía que porta una onda electromagnética es absorbida por una superficie, sobre ella se ejerce presión y cantidad de movimiento. Entonces, si se produce lo que se conoce como absorción completa, podemos calcular la cantidad de movimiento, que la representamos con esta P minúscula. Y también podemos calcular lo que se conoce como presión de radiación, que se calcula con esta P mayúscula. Eso cuando hay absorción completa. Entonces, vea qué interesante. Estamos diciendo que una onda electromagnética produce cantidad de movimiento. Entonces, vea qué interesante. Estamos diciendo que nosotros, por ejemplo, podríamos utilizar una luz. Una luz es una onda electromagnética para mover un objeto. Porque la luz, al igual que cualquier onda electromagnética, produce cantidad de movimiento y presión de radiación. Y en efecto, eso es correcto. Digamos, una onda electromagnética produce presión de radiación, solo que los efectos son mínimos y no son apreciables a simple vista. En caso de que no haya absorción completa, sino reflexión completa, es decir, la onda electromagnética se refleja, tenemos otros valores diferentes para lo que es la cantidad de movimiento y la presión de radiación. Y para una superficie que no es un absorbente perfecto, tenemos esta otra ecuación que nos permite calcular la presión de radiación. Entonces déjenme un segundo buscar un video que ilustra cómo la presión de radiación puede utilizarse para algunas aplicaciones. Pero vea qué interesante, las ondas electromagnéticas poseen energía y esa energía se puede convertir en cantidad de movimiento.
Aquí lo que tenemos en este video de YouTube es un pequeño pedacito de plástico y lo que se va a observar y él lo que tiene en la otra mano es un láser. Recordemos que un láser es una onda electromagnética. Entonces, él lo que va a hacer es que esta onda electromagnética que corresponde a ese haz de luz láser va a incidir sobre el pedacito de plástico. Y debido a la presión de radiación, el pedacito de plástico va a girar. ¿Por qué? Porque la onda electromagnética posee energía y esa energía se transfiere a la superficie a través de como cantidad de movimiento. Entonces veamos el experimento. Un poco. Él ya está colocando el haz de luz láser sobre un pedacito, digamos, de plástico. Recordemos que las ondas electromagnéticas poseen cantidad de movimiento, poseen energía. Esa energía se va a transferir al pedacito de plástico y el pedacito de plástico debería voltearse. Y eso es justamente lo que ocurre. Entonces la presión de radiación existe. La luz, en efecto, genera presión de radiación sobre los elementos sobre los que incide. Entonces, vea qué interesante. Un fenómeno que seguramente, que tal vez, que es posible que ustedes desconocieran. El capítulo 33.6 es básicamente lo que yo les expliqué acerca de las antenas. Las antenas son dispositivos capaces de convertir una corriente eléctrica, una señal eléctrica, en una onda electromagnética. Aquí lo que tienen ustedes representados es básicamente una antena tipo dipolo. Es la misma antena que yo tengo acá, solo que esta antena que están viendo aquí en esta imagen no tiene los elementos pasivos que lo que hacen es direccionar y amplificar la onda electromagnética. ¿Y qué es lo que pasa, digamos? Bueno, les comento que la luz es nada más y nada menos que una onda electromagnética. Y lo que nosotros tenemos en nuestras cabezas, a los lados de la nariz, ojos, son sensores de ondas electromagnéticas. Solo que estos dos sensores que todos tenemos acá, bueno, algunos tienen, muy poca gente tiene uno o hay gente que los tiene, pero no son funcionales. Pero la mayoría de las personas tienen estos dos sensores de ondas electromagnéticas, solo que estos sensores únicamente son capaces de detectar ciertas frecuencias de las ondas electromagnéticas. A esas frecuencias o longitudes de onda le llamamos luz visible. El resto del espectro electromagnético, digamos, a todo este espectro o a todo este intervalo de frecuencias o longitudes de onda, le llamamos espectro. Y cada región del espectro electromagnético se utiliza con un propósito.
por ejemplo, para aquellas ondas electromagnéticas que tienen una frecuencia de aproximadamente 10 a la 6, esas se utilizan en AM. Y si tienen una frecuencia de 10 a la 8, se utilizan en televisión y lo que se denomina FM. Tenemos también lo que se llama la parte infrarroja del espectro, la parte de luz visible y también la parte violeta. Por último, tenemos rayos X y rayos gamma. Nótese que a mayor frecuencia tenemos una menor longitud de onda y usualmente son ondas electromagnéticas que son capaces de atravesar a mayor profundidad los materiales. Eso sería todo por el día de hoy. Voy a enviarles las actividades asincrónicas en la siguiente hora y recuerden que el viernes a las 7 de la mañana tienen que estarme enviando, digamos, la solicitud para que yo les envíe el problema de desarrollo modificado. Éxitos en esa prueba y eso sería todo por el día de hoy. Profe, esa actividad sincrónica que nos va a enviar ahora sería para el domingo de la otra semana. Sí, correcto. Ok, perfecto. Profe, yo también quería consultar, el problema es modificado de desarrollo, el primero, digamos, como para cuándo podríamos saber la nota. Buena pregunta. Seguramente hoy o mañana. Ok. Muchas gracias. Bueno. Ok, eso sería todo. Muchísimas gracias.